3. Hola, ¿cómo Bueno, están? bien pueda. Estamos hoy en el programa número 63 del programa Vigías Uniendo Territorios de la Red de Vigías del Patrimonio de Antioquia. Hoy nos encontramos con los compañeros vigías del patrimonio cultural del municipio de Remedios en el departamento de Antioquia. Va a ser un programa bastante especial, pero de esto creo que va a ser John Jairo quien nos va a contar un poquito más. John, adelante. Bueno, sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Este es el programa número 63, como lo está diciendo Héctor, de nuestro canal de vigías del patrimonio de la red de Antioquia. Hoy está con nosotros un grupo de personas bastante interesantes. Recientemente estuvimos algunos compañeros de la coordinación de la red en este municipio, en Remedios. De de antemano, muchas gracias por el recibimiento, por la acogida que tuvimos cada uno de nosotros allá. Hoy vamos a tener un poco de esta historia que desconocemos totalmente, de un pueblo de 1562 y muchas historias más que nos van a contar. Tenemos un invitado especial, es a Edwin Marín del municipio de Cocorná. Él es profesor, en este momento está en clase. A las 6:30 más o menos se está conectando con nosotros para contarnos esa historia. Pero está con nosotros Carolina Gómez y Jorge. Ellos son los dueños de la palabra. Felicidades, muchas gracias de nuevo por todo y bienvenidos. Muy buenas tardes para mis compañeros, mis hermanos vigías del patrimonio, para la red de vigías del patrimonio y la red Confiar de Latinoamérica y el Caribe. Desde Remedios les damos la bienvenida y Remedios es la casa no solamente de los vigías de Remedios, Remedios es la casa de todos los vigías, tanto nacional como departamental e internacional. Sé que nos estuvieron acompañando, estamos muy agradecidos de esa grandiosa visita que nos hicieron porque nos ayudaron con muchos aportes valiosos para la construcción de muchas cositas que tenemos que construir en Remedios. Y sí, les vamos a contar un poco de nuestra historia, de nuestras tradiciones, tanto la tradición cultural que tenemos nosotros, que es el Sanedrín de Remedios, que lleva 93 años en trayectoria a través de la fe y de la cultura. Con Edwin Marín nos afianzó mucho y sabemos que el territorio es un territorio grande, muy valioso en historia. Y a las 6:30 nos va a afianzar más sobre la historia de Remedios. Es un pueblo que ha caminado sobre la geografía de Antioquia en diferentes lugares desde la fundación de 1560. Es un municipio que no fue fundado como los otros municipios, sino que se fundó también a través de los reales de Minas y que ha caminado y le dio origen prácticamente al oriente antioqueño, al norte, al nordeste y prácticamente parte del Magdalena Medio y parte del Bajo Cauca. Héctor, nos tiras el video número 1, por favor, John, el que lo tiene. No sé cuál de los dos lo tienen. John, Espera un John. momento, espera un momento, por favor. Y Continúa, Jorge, continúa mientras. sí, en ese video los vamos a situar más bien donde estamos ubicados el territorio de Remedios en el nordeste de Antioquia. Y en el video les vamos a narrar y es algo que de pronto el video fue grabado en la administración pasada, pero es un video desde vigías y nos va a salir el alcalde pasado, pero no nos dio tiempo para acabarlo de editar para que nos saliera el nuevo alcalde, pero ahí nos disculpan. Y también les quiero presentar a mi compañera Carolina Gómez, que es la coordinadora de Patrimonio Municipal, que también está enlazada en estos momentos. ¿Por qué el nombre de Remedios?
Yo por ahí ya los había saludado antes de que Jorge se nos conectara, pero entonces de nuevo, hola, buenas tardes, como bien lo dijo Jorge, soy Carolina Gómez Barrientos, soy la coordinadora de Patrimonio Cultural Municipal de este municipio, en esta ocasión acompañando nuevamente a la administración municipal. Esperamos entonces poder seguir haciendo pues el proceso de la manera que se ha venido haciendo desde que las administraciones han contado pues como con nuestro trabajo. Para que puedan ver el video de Remedios Encanta, como bien se los dijo Jorge, es un video que hicimos bajo la administración anterior. Ya esta administración está en cabeza del señor Albeiro Arenas Molina y obviamente tenemos otro eslogan. Luego compartiremos en futuros programas nuevos videos donde ya él sea la persona que hable un poco también de nuestro patrimonio. En el video de Remedios Encanta van a conocer un poco más de nuestra ubicación y nuestra posición geográfica y parte de lo que en Remedios se hace y de lo que en Remedios se tiene. Hoy como tal nos compete es el Sanedrín, que es una experiencia para nosotros los remedianos muy significativa, pero nos aportaron muchísimo de manera muy valiosa la red departamental, los chicos que nos estuvieron visitando, porque era como ellos nos lo explicaban. Una cosa es que nosotros le demos una mirada desde el afecto, desde tan lindo queremos a Remedios, en nuestro municipio, entonces todo lo vemos hermoso, como cuando uno está enamorado, ¿cierto? Pero era muy importante contar como con esos conocimientos profesionales y esos detalles tan técnicos que ellos nos podían o nos están orientando más bien para poder seguir en el proceso de postular a nuestro Sanedrín Remedio La Jerusalén del Nordeste como patrimonio cultural inmaterial del departamento, que es a lo que le estamos apuntando, ¿cierto? Bien, los dejamos entonces con el video de... Ah, no, vengan, perdón. Antes por ahí nos están preguntando que por qué el nombre del municipio de Remedios. Brevemente, porque ahorita pues más adelante con el historiador, que así pues lo organizamos con Edwin, Edwin les va a dar pues más detalles. Remedios por Nuestra Señora de los Remedios, ¿cierto? Por la Virgen Nuestra Señora de los Remedios, entonces se adoptó el nombre del municipio de Remedios. Ahora sí, creo. Sí, claro. El nombre lo toma es porque Francisco Martínez de Ospina, nuestro conquistador, era muy devota de la Santísima Virgen Nuestra Señora de los Remedios y él decide poner el nombre en honor a la Virgen. Creo que ahora sí, entonces, no sé, nos pueden compartir el video de Remedios Encanta. Hola, claro que sí. John. Carolina, continúa, es que hay problemas aquí en el equipo también. Continúa, por favor. Ya tenemos como las dificultades, qué impresión, ¿cierto? Bueno, mientras tanto, entonces ahí por lo menos les vamos contando, los vamos ubicando. Si nos ubicamos, para las personas que están en otros departamentos, entonces obviamente nos vamos a ubicar en el departamento de Antioquia. Ubiquémonos en la capital del departamento, la ciudad de Medellín. De la ciudad de Medellín estamos a 180 kilómetros de distancia. El recorrido aproximado por tierra es más o menos 3 horas y media, 4 horas. Es lo que nos estamos tomando en tiempo para llegar de la ciudad de Medellín a Remedios o de Remedios a la ciudad de Medellín. Estando en la ciudad de Medellín... No veo las diapositivas. ¿Cómo? No se ve el video. Ya lo pusieron. No, don Álvaro, todavía no están proyectando el video porque estamos teniendo pues dificultades, entonces ahí más o menos los estamos como ubicando geográficamente, ¿cierto? Bueno, ubicándonos en la ciudad de Medellín, tomamos el norte de la ciudad y por la vía del norte, la vía que nos conduce a la parte norte del área metropolitana, Bello, Copacabana, Girardota, tomamos toda esa ruta hacia el nordeste antioqueño, la subregión del nordeste antioqueño, y esa es la parte en la que van a encontrar al municipio de Remedios. Somos lo que llamamos el Alto Nordeste. El Alto Nordeste seríamos los municipios de Remedios y Segovia, porque en el nordeste, cuando se toma ya la ruta del nordeste, como tal, digamos, pues la ruta que
que los trae como tal hasta el municipio de Remedios. Van a pasar por el municipio de Yolombó, por el municipio de Yalí, por el municipio de Vegachí, van a llegar al municipio de Remedios y después de Remedios van a encontrar el municipio de Segovia. De la subregión del Nordeste hay otros municipios que también hacen parte, pero no se los menciono porque son pues por esos municipios a la hora de venirnos por la ruta que les estoy indicando, no pasamos, no los tocamos, pues no los vemos ni siquiera de lejitos, ¿cierto? Entonces hacemos la ruta del Nordeste y pasarán por Yolombó, que es la tierra de la Marquesa, ¿cierto? Pasarán por Yalí, pasarán por Vegachí, llegarán al municipio de Remedios, digamos que hay en la colita del Nordeste antioqueño. Jorge, ¿qué se me hizo Jorge? Ya por aquí no lo veo. Hola. Perdió. Jorge, ¿qué más vas a complementar tú en relación a nuestra ubicación geográfica? No, claro que estamos ubicados también en la Serranía de San Lucas, que la Serranía de San Lucas nace desde el municipio de Vegachí y muere en el sur de Bolívar. Y que estamos ubicados en el Alto de Quebradas, donde ubicadamente nos quedamos desde el año de 1594, después de desplazarnos por diferentes partes de la geografía del departamento de Antioquia. Hola, ¿cómo están? Ya tenemos el video listo, así que cuando digan. Listo, cuando quieran vámonos con Remedios Encanta. Bienvenidos a Remedios, situado en la región nordeste del departamento. ¿Sí escuchan el sonido del video? ¿Sí se escucha el sonido del video? ¿Sí se escucha el audio del video o no se escucha? No, no se ve todavía el video. No se ve el video todavía, Héctor. Está cargando. Bienvenidos a Remedios, situado en la región nordeste del departamento de Antioquia, con una distancia de 180 kilómetros desde la ciudad de Medellín. Ocupa el quinto lugar en extensión territorial. Este municipio se hace extenso sobre la serranía de San Lucas, con 1.985 kilómetros cuadrados, el cual lo conforma su cabecera municipal, Nuestra Señora de los Remedios, y sus corregimientos, La Cruzada y Santa Isabel de Hungría. Sus 69 veredas y más de 50 barrios. Contamos con un inmenso patrimonio ambiental, cultural y arquitectónico, entre ellos una muestra de piezas arqueológicas pertenecientes a la etnia indígena de los taamíes que habitaban en nuestro territorio antes de la fundación, la cual reposa en las instalaciones de la Casa de la Cultura Eduardo Zuleta Gaviria. Nuestra riqueza arquitectónica está a flor de piel y la podemos encontrar en el edificio Balcones de la Plaza, la parroquia Nuestra Señora de los Remedios y la parroquia de Santa Isabel de Hungría, el cementerio de los Gringos y la planta de energía en la vereda Otú. Poseemos una gran riqueza aurífera que se ha transmitido de forma ancestral de generación a generación. Ha evolucionado gracias a los proyectos mineros a gran escala, los cuales dan progreso y generación de empleo. Voy a pausar el video, solicito por favor que cierren los micrófonos, hay micrófonos abiertos que están interfiriendo con el audio del video, por favor cierren los micrófonos. Héctor, lo podemos empezar de nuevo porque es que no se escuchaba. Okay, los micrófonos que estaban abiertos. Sí, claro, no hay ningún problema, Jorge. Y recordemos, por favor, cerrar los micrófonos, no dejarlos abiertos. Esto es una grabación, esto se monta a redes sociales, eso queda ahí en el video. Así que cuidado con ese detalle de los micrófonos abiertos, por favor. Bueno, a ver. Héctor. Dime. Héctor y equipo, qué pena, vea. Yo les voy a retirar un instante, lo que pasa es que Jorge sabe que hoy estoy en múltiples reuniones como al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces me les voy a retirar un instantico, pero ahorita para que por favor me vuelvan a dar el ingreso, ¿listo? Listo, no hay problema. Listo, felicidades. Dale.
Bienvenidos a Remedios, situado en la región nordeste del departamento de Antioquia, con una distancia de 180 kilómetros desde la ciudad de Medellín. Ocupa el 5º lugar en extensión territorial. Este municipio se hace extenso sobre la serranía de San Lucas, con 1.985 kilómetros cuadrados, el cual lo conforma su cabecera municipal, Nuestra Señora de los Remedios, y sus corregimientos, La Cruzada y Santa Isabel de Hungría, sus 69 veredas y más de 50 barrios. Contamos con un inmenso patrimonio ambiental, cultural y arquitectónico, entre ellos una muestra de piezas arqueológicas pertenecientes a la etnia indígena de los taamíes que habitaban en nuestro territorio antes de la fundación, la cual reposa en las instalaciones de la Casa de la Cultura Eduardo Zuleta Gaviria. Nuestra riqueza arquitectónica está a flor de piel y la podemos encontrar en el edificio Balcones de la Plaza, la parroquia Nuestra Señora de los Remedios y la parroquia de Santa Isabel de Hungría, el cementerio de los Gringos y la planta de energía en la vereda Otú. Poseemos una gran riqueza aurífera que se ha transmitido de forma ancestral de generación a generación. Ha evolucionado gracias a los proyectos mineros a gran escala, los cuales traen progreso y generación de empleo. También contamos con algunos trapiches paneleros, cultivos de cacao, cultivos transitorios, riqueza en ganado bovino y grandes pulmones verdes que se vuelven un tesoro incalculable en la diversidad del nordeste antioqueño. Cuando nos visitas te encuentras con gente amable, pujante, cordial, religiosa y emprendedora. Gracias a la herencia de unos abuelos que construyeron un municipio llamado Nuestra Señora de los Remedios, en el Valle del Corpus Christi en el año de 1560, por el capitán Francisco Martínez de Ospina. Este se desplazó por la geografía del departamento de Antioquia en varias ocasiones. Remedios, por ser municipio posconflicto, respira sus nuevos aires de paz, tranquilidad y progreso. Gracias a la llegada de las autopistas del Nordeste, Conexión Norte, que conectarán con la capital antioqueña, la costa y el centro del país, nos preparamos para el desarrollo social, minero, agrícola, ganadero y turístico. En Semana Santa nos convertimos en la Jerusalén del Nordeste. Las escenas de la pasión y muerte de Jesucristo son dramatizadas en vivo en el Sanedrín hace ya 91 años. También encontrarás hermosos paisajes paradisíacos que nos invitan a disfrutar de nuestra naturaleza y sus riquezas hídricas. Te invitamos a disfrutar de Remedios Encanta. Hola. Sí. Jorge, tiene la palabra. No, pues como observaron en el video, ese es nuestro amado municipio, un municipio con grandes riquezas, tanto riquezas en oro, en fauna, en riquezas patrimoniales como es el Sanedrín. Remedios es un municipio grande que vale la pena de difundirlo, mostrarlo, no solamente en Remedios como se ven en los medios de comunicación. Remedios es un municipio violento, no. Remedios eso es otra cosa. Remedios es muy diferente a lo que en las ciudades se habla de Remedios. Y nosotros hemos cargado unos mitos muy grandes de Remedios, como que en Remedios somos brujos. No, en Remedios no somos brujos. Simplemente llevamos ese estigma por una novela que escribió Castro Caicedo, que es La Bruja, y solamente por allá mencionó a Remedios porque ella vino a una de las minas de Remedios, y en la realidad ella sí llegó a Remedios, vino a una mina que es la Palmichala, vino a hacer un arreglo en la mina, pero igual se volvió para Frontino y desde eso quedamos nosotros con la fama de brujos. Para mí el territorio de Remedios, y para mí es muy grandioso saber que Remedios no solamente era este pedacito de tierra donde estamos ubicados, prácticamente Remedios era muy extenso.
porque limitaba con la ciudad de Victoria y Mariquita, y hacía parte de todo ese gran legado de territorio que es el oriente, como se los decía hace un rato, el norte, el nordeste, parte del Bajo Cauca. En mi desconocimiento yo pensaba que solamente existía la etnia de los tamíes, pero ya con Edwin Marín me di cuenta que el territorio no solamente eran tamíes, que eran cocornás, patágoras, tamíes, yamesés y muchas más familias indígenas que existieron en el territorio de lo que era la ciudad de Los Remedios desde 1560 y antes de mucho más tiempo de 1560. Ellos eran los grandiosos dueños de todo este territorio. Claro, se me voló, pero bueno, me tocó solo. Jorge, y referente a la fauna y la flora, ¿qué nos puede hablar? Tenemos muy buena fauna y muy buena flora. El territorio prácticamente son 69 veredas. Prácticamente todo el territorio es rural. Tenemos muy buenas selvas, porque estamos ubicados en la serranía de San Lucas. De hecho, en agosto, en las veredas que limitan con el sur de Bolívar, hay una línea que se llama la línea amarilla, que es la conservación de esa franja de la serranía de San Lucas. Es un pacto que hacen los campesinos de esa región para que se proteja esa selva virgen que todavía queda en Remedios. Tenemos avistamientos de osos, de jaguares y una infinidad de aves en el territorio y muchos grandes mamíferos. No sé, ya ustedes empezarán a preguntarme qué quieren saber más sobre Remedios. Jorge, por ahí salió en estos días una noticia que hablaba que estaban en esto de la autopista, de la 4G y todo eso, hicieron un hallazgo de una parte con mucho oro. Sí, o sea, es un terreno que es muy aurífero. Sí, el terreno es demasiado aurífero, por donde pasó la 4G cerca al corregimiento de la Cruzada. Cuando destaparon se encontraron con un filón de oro, entonces la población, los de acá del municipio inmediatamente se fueron y prácticamente tocó sacarlos de allá porque se fueron a invadir esos terrenos para extraer el oro de esa parte. No hay posibilidad que en Remedios construyan un aeropuerto, pues para Remedios tiene aeropuerto, se llama Alberto Jaramillo Sánchez, está ubicado en la vereda Otú, es del Aerocivil. Pero el aeropuerto no está funcionando en este momento. Sí, él sí funciona, él tiene un vuelo comercial todos los días. Lo que pasa es que el costo de los tiquetes siempre son elevados. Un tiquete cuesta 400, 500 mil pesos, y se demora 45 minutos para llegar acá. Mientras en el bus te va a costar 46 mil pesos. Entonces la gente toma esa opción de viajar por tierra porque ya estamos más cerca a Medellín. Anteriormente nos demorábamos para llegar a Medellín y en ese tiempo el aeropuerto fue el tiempo de que más auge tuvo, porque nos demorábamos hasta 12 y 15 días para llegar a la ciudad de Medellín. Entonces por ese tiempo sí se utilizó mucho el aeropuerto. Ángela. Hola, buenas tardes, me presento, que ahorita no tuve la posibilidad de presentarme. Jorge, felicitaciones, a Carolina también. Lástima que no pude ir esa Semana Santa, pero la próxima sí me apunto. Además, estaba de cumpleaños el Jueves Santo. Happy birthday to you para mí. Bueno, una cosita, mi querido Jorge, una pregunta. La extensión del municipio y cuál es la idiosincrasia de los
de Remedios, y me decís por favor el gentilicio que no sé. Gracias, Jorge, todos, muchas gracias, feliz tarde. La extensión territorial de Remedios es de 1950 kilómetros cuadrados. Es demasiado extenso. De hecho, fuimos el primer municipio de mayor territorio en Antioquia. ¿Por qué? Porque lo que era Yolombó, Segovia, Yondó, eran territorios nuestros. Y se fueron independizando, entonces se nos fue acortando, se nos fue recortando lo que es el municipio de Remedios. ¿Y el gentilicio? Remedianos. Oh, muy lindo. Gracias, Jorge. De nada, Gilmar, desde Onda. Buenas tardes, compañeros vigías de este hermoso país llamado Colombia. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Mucho ruido, hay un ruido, Gilmar. Ya, ahora sí, ¿me confirman, por favor? Está mejorando. Bueno, bueno, tengo dos preguntas. Una, nosotros los sondanos estamos muy relacionados también con algunos mitos y leyendas que tienen allá los compañeros de Remedios. Tengo una pregunta para el compañero expositor y su compañera, la directora de Patrimonio. Escuché que el compañero dijo que limitaban también con Mariquita y con Victoria. La pregunta es, de casualidad, ¿hay registros de que el sabio gaditano Mutis, Humboldt, Bonpland y demás compañeros herbolarios y pintores de la Real Expedición Botánica hayan estado por esos lares? Y la otra, lo poco que he visto también, porque no ha de faltar lo que diga siempre, el cementerio me parece bastante interesante. ¿De qué año data y qué tipo de arquitectura y modelos de cruces tienen allí? Muchas gracias. Hola, Gilman. De la expedición botánica no tenemos registro. Remedios es un municipio que ha sido muy antiguo, pero la historia de Remedios se perdió por mucho tiempo y estamos en esa recuperación. De pronto ahorita Edwin Marín de pronto sí nos ampliará ese tema de si Mutis estuvo por acá en la expedición. Y el cementerio es un cementerio histórico. ¿Por qué es histórico? Porque es el cementerio de los gringos. ¿Por qué el cementerio de los gringos? Porque en ese cementerio prácticamente están enterrados los fundadores de una de las grandes minas que hay en el territorio, que está compartidas con el municipio de Segovia y el municipio de Remedios, que es la Frontino Golmay, ahora la Aris Mine. En ese cementerio están enterrados, solamente hay un colombiano, y era el médico para ese entonces, para la compañía minera que también hizo parte de la Chocó Pacífico. Ese médico era de santanderiano, de Bucaramanga. Por la distancia, que no habían vías para ese entonces, en esa época, decidieron enterrarlo ahí junto de los gringos, que tampoco los pudieron ser repatriados a los Estados Unidos, y se nos quedaron acá. Ese cementerio está en el corregimiento de La Cruzada. Igualmente nosotros tenemos el cementerio municipal acá en Remedios, está a media cuadra de la iglesia, está prácticamente en todo el centro del municipio, pero de él no teníamos fotos en el momento en el video, pero también hay algunas bóvedas muy antiguas. Y el cementerio gracias, compañero. Es de los años de 1990, cuando llega la Chocó Pacífico acá a Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Compañeros, para cerrar,
El cementerio que dicen ustedes que le tienen por nombre de gringo, ¿de qué año data ese nombre? Porque, con todo respeto lo digo, cuando hay personas sepultadas de diferentes nacionalidades en un cementerio, ese cementerio adquiere el nombre de cementerio laico. Muchísimas gracias, compañero, muy amable. Dios los bendiga. Muy interesante su exposición. Muchas gracias. Hola, hola. Qué pena, metí la cucharada. Jorge. John Jairo, Señora, permiso. tranquila. Nosotros tenemos una historia en común que ahora Edwin nos la va a pintar pues como Coquito, como dice el cuento, porque él se nos sabe toda esta historia maravillosamente. Nosotros hicimos parte de ustedes, Edwin, Jorge. La ciudad de Remedios también estuvo en el oriente antioqueño. Para 1560 habla Edwin de las investigaciones que ha hecho Francisco de Ospina, Luis Tejo funda la ciudad de Remedios para 1560, por aquí, por la zona del oriente antioqueño. Recuerdo que en la historia de Marinilla, yo pertenezco, pues yo estoy en Marinilla para ubicar a los escuchas y las personas que nos acompañan. Marinilla pertenecía al cantón pues inicialmente era el cantón de Marinilla para 1560. Y del cantón de Marinilla se desprendieron muchísimos municipios, pues yo hablo de muchísimos porque podemos hablar de 12, 13, 14, bueno, hasta abajo, hasta el Magdalena. El cantón de Marinilla lo delimitaban los ríos, el Magdalena, el Río Negro, la Quebrada Marinilla y el Peñolcito. Dicen que nos fundaron en 1560, pero realmente Edwin nos ubica y la historia aquí de los archivos en Marinilla también nos dicen que para 1662 fue que se empezó a poblar Marinilla y de allí nosotros dependíamos de Remedios. Gilmar habló de Victoria y de Mariquita. Es que para ese momento nosotros, Marinilla, Victoria, Mariquita, pertenecíamos a Popayán, Como bien lo dijiste inicialmente, y Carolina, pues no, es una ciudad itinerante, es una ciudad nómada, es una ciudad que ha caminado y ha dejado huellas fuertemente por donde camine. Y ahora Edwin, pues, o sea, yo me ufano de decir que Edwin es un investigador extraordinario con relación a la ciudad de Remedios, no dejando atrás pues las grandes investigaciones que ustedes han hecho desde el espacio donde lo habitan ustedes en este momento. Pero para la parte del oriente antioqueño, Edwin ha hecho pero grandes investigaciones y él nos va a ilustrar fuertemente con esto. Pero sí, en efecto, Victoria, Mariquita, Marinilla pertenecía a lo que era Remedios en ese entonces. Bueno, no digo más. Él sí, Jorge. Sí. Estamos a punto ya de ir acabando esta primera parte, ¿cierto? Sí. Porque ya apareció pues lo de los minutos. Creo, Jorge, que debemos de colocar el segundo video, ¿cierto? Para que lo veamos y cuando llegue Edwin empieza ahí con la historia. ¿Me parece? Lo que pasa es que el segundo video es más de todo el Sanedrín, entonces no sé si les parece bien salir de la historia de lo que es Edwin. Porque Edwin todavía no llega, él dice que todavía no puede llegar. Llega en el siguiente enlace. Sí, señor. O sea, él dijo que en 15 minutos se conectaba. Sí. Y si alcanza a verse todo, John Jairo, calcule el tiempo para que no lo interrumpamos. Sí va a dar. El video es de... Vamos con el video, ya lo voy a iniciar.
Bueno, gracias. Tengo entendido que el drama del Sanedrín se presentó por primera vez en 1931, siendo párroco Ignacio Yepes Yepes. Por lo que he escuchado, lo que escuché de la época, duró escasos 30 minutos. Parecía de muchos actores. Anás Caifás, Pilatos, Cornelio y Claudia, Herodes, y esos fueron los actores. A mediados del año 45, Maximiliano Londoño, basado en la obra Jesucristo, de un sacerdote budista español les meto llamado Eugenio Pallés, que él también se pegó de otro libro, que es El Mártir de Gólgota, de un escritor español, Enrique Pérez Escrito. Que nosotros ahí ya denominamos aparecieron el otros cementerio de los personajes, como gringos. decir, el Quíos, Algo es cierto lo que Nicodemo, explicaban, lo que comentaban, la que historia se nos dice denomina que las cementerio de primeras laicos. Claudias fueron Pasa que como dos ese señoras de acá de cementerio, Remedios, Josefita Rivera me y imagino Gualdina que Jorge Galeano. pues se los explicó, ¿cierto? Yo estaba por retiradita en ese momento. Lo fueron, digamos que lo crearon los fundadores de la Frontino, de la extinta Frontino Gold Mines, ¿sí? Y ya cuando ellos pues van falleciendo y sus familiares se van yendo, digamos que no hubo quien, como un doliente, como quien dijera que, ¿cierto? El compromiso de la Frontino y de los que quedaban trabajando allí, las directivas, era seguir sosteniendo el cementerio, pues, sosteniéndolo desde la infraestructura física solamente, pero nadie en su momento, o por lo menos en esa época, nadie llegó a preocuparse como por decir, vení, vamos a hacer investigaciones, vamos a darle el nombre que realmente amerita o vamos a darle otro nombre. El cementerio realmente empieza a tener ya otro tipo de relevancia cuando a nuestro municipio llega la... Jorge me corregirá, yo no recuerdo si ella es antropóloga o socióloga. Margarita Arias, antropóloga y socióloga. Ok, Margarita María Arias, ¿cierto? Y ella empieza pues como a hacer las investigaciones y a intentar tener esos acercamientos con la Frontino Gold Mines, todavía en ese momento la Frontino Gold Mines, para efectivamente darle el nombre pues o de decir que es un cementerio pues laico, ¿cierto? Pero no se obtuvo pues como mucha respuesta por parte de las directivas en ese momento de la extinta Frontino, entonces decide quedarse en ese momento ahí. Luego empieza a tener acercamientos con la iglesia y se generan como unas fricciones, como unas dificultades. Entonces, en vista de que siempre ha habido como ese corte desde lo religioso, desde lo espiritual, desde todas las investigaciones, desde la ciencia, digámoslo así, que uno va haciendo, se tomó entonces en su momento la decisión de, venga, pausemos, paremos acá por el momento. Es uno de los proyectos que se tiene desde mi ejercicio laboral y Jorge como coordinador del Grupo de Vigías del Patrimonio de Remedios bajo esta administración, teniendo pues presente que el alcalde actual nuestro precisamente es del corregimiento de la Cruzada, que es donde está ubicado el cementerio que nosotros denominamos el de los gringos, y el alcalde tiene pues todos como los intereses puestos en que todos esos proyectos realmente vayan surgiendo y vayan saliendo. Entonces esperamos pues como poder darle también tramitabilidad a esto y poder dejar pues claridad como en relación al nombre que debe tener este cementerio, ¿cierto? Hago también la salvedad porque me parece importante. Yo lo siento así. Me parece importante que se le haga como ese reconocimiento a Jorge. Jorge lleva, o sea, a nosotros el Grupo de Vigías del Patrimonio empezó precisamente con Margarita María Arias, y ella pues obviamente ya hace muchos años se fue del municipio. Jorge queda con las banderas de los vigías, pero desde mi sentir profesional veo que lo han dejado muy solo en muchas ocasiones, ¿cierto? Y como le digo yo a él, uno solo podrá querer hacer muchas cosas, pero muchas veces no se pueden, ¿cierto? Y a veces ha encontrado obstáculos, puertas cerradas, administraciones que no quieren darle al patrimonio la importancia que él mismo requiere, ¿cierto? Desde que yo estoy en este cargo, pues Jorge ha tenido pues ya otro grado de influencia, ha podido darse cuenta que le estamos abriendo las puertas, que realmente, y este alcalde pues se lo dijo delante de la red que nos visitó,
Entonces, a mí sí me parece importante rescatar que ha sido Jorge, de su sentir, de su quehacer y de su bolsillo personal, prácticamente, quien se ha venido encargando hace años, yo me atrevería a decir que hace más de 5 años atrás, del sostenimiento del cementerio. Es más, yo creería que un poco más, porque desde que la Frontino Gold Mines ya se liquidó y pasó en su momento a ser Gran Colombia, la Gran Colombia no, decidió no prestar pues como atención a este tema. Y Jorge, reitero, desde su amor, desde su búsqueda por seguir rescatando el patrimonio del municipio, ha venido él solito prácticamente haciendo ese sostenimiento físico, infraestructural del cementerio que nosotros denominamos Los Gringos. Gracias, Carolina, qué interesante. Ay, no nos han compartido el link. Sí, está en el chat. Compañero, gracias. Muchas felicitaciones al compañero Jorge por este sentimiento de pertenencia por nuestros muerticos, o como nosotros le llamamos, la ciudad de los muertos. Jorge, desde acá de la ciudad de Honda, de verdad, muchísimas gracias por este hermoso sentimiento de pertenencia hacia la ciudad de los muertos. Gracias, Germán. Héctor, creo que nos queda muy poco tiempo y vamos a pasar al siguiente enlace que ya va a ingresar Edwin con la historia, porque él va a iniciar con la historia de Remedios, que es quien tiene ese trabajo, y continuamos. ¿Listo, Jorge? Listo, dale. Claro que sí. Héctor. Hola, claro que sí, ya estoy cuadrando el enlace para abrir, para estar allá cuando ustedes empiecen a ingresar. Por favor, miren acá en el chat, está el enlace, cópienlo para que puedan ingresar. Yo me retiro para ir abriendo y admitiendo a los que van llegando. Listo. Hola, compañeros de Ibanadao, ¿qué más? Mucho gusto. Gilmar, ¿cómo vamos? Hombre, muy bien, trabajando fuertemente. Excelente. Oiga, excelente. compañero Jorge, me pongo a su disposición en lo que le pueda ayudar en cuanto a iconografía del patrimonio funerario, con el mayor de los gustos. Ok, gracias, Germán. Por acá, bienvenido cuando desees a Remedios. Gracias, compañero y hermano, muchas gracias. Angelita, de parte de los vigías y a nombre propio, feliz cumpleaños. Tardecito, pero llegó. De corazón, feliz cumpleaños. Que Dios y la Virgencita me la proteja, me la bendiga y me la llene de muchas bendiciones. Jorge, te hago una pregunta. El video del Sanedrín, que es de las procesiones, está en internet. Jorge no me escuchó, está conversando. No, señor, ya. Jorge, ¿cómo vas? Hola. Jorge, te iba a preguntar que si el video que hay del Sanedrín, ese video está en internet, en YouTube, o solo lo tienen ustedes. No, él también está en YouTube. De hecho, fue editado en pandemia. ¿Me compartes porfa el enlace desde YouTube? Porque desde ahí lo puedo compartir con buen audio. No, está aquí, yo lo mandé a Carolina, espera. Hola Pedro, ¿cómo estás? Saludos desde Envigado. Muchas felicitaciones a la gente de Remedios, a Jorge, a Carolina
y por acá estamos pendientes a ver cómo podemos contribuir con esta charla. Excelente, excelente. Muchas gracias, Pedro. Saludos, Héctor. Pedro, bienvenido. Saludos, Lori, Elsie, hola. Elsie. Hola, mi querida Elsie de Marinilla, qué gusto verte y saludarte. Don Gilmar, igualmente, un placer ver a todo este grupo tan maravilloso aquí unido. Saludes a Pedro Nel García desde Huaca. Saludos desde Envigado, Álvaro Restrepo. Héctor, en el chat puse el enlace. Llegó nuestro duro, Edwin. Edwin, hola, Jorge, Héctor, Elsie, están entrando ya los otros. Un momentitico. Que ya Hola, claro que sí. Que nos vaya saludando Edwin. Historiador, listo. Sanedrín se presentó Edwin, micrófono. Listo. Buenas tardes, compañeros de la Red Vigía del Patrimonio. ¿Cómo están? Bien, Edwin, por aquí. Hola, Edwin, buena tarde. Hola, muy bien, Buenas tardes, Edwin. compañeros. Gusto en saludarlos. Hola, Edwin. Para mí es un placer nuevamente volvernos a encontrar. Gracias de antemano por toda esa investigación que nos está haciendo, tanto para el oriente y para el nordeste de Antioquia, que es Nuestra Señora de los Remedios. Ya de antemano eres un hijo de Remedios de corazón. Muchas gracias, amigo Jorge. Se lo merece. Gracias. Ya llegó don Álvaro. Don Álvaro, listo, ya estamos. Un abrazo. Héctor, continuamos. Sí, démosle entrada ya a Edwin desde la parte histórica para que después nos metamos a la parte ya del Sanedrín. O ustedes verán si pasamos el video del Sanedrín. No, Edwin, continúa, ya lo por tengo favor. listo con sonido. Ustedes me dirán. Ustedes dicen. Ya Edwin me dirá si seguimos con la parte del Sanedrín o continuamos con la parte histórica de lo que vamos en el programa de Remedios. Bueno, si quiere, complementamos. Edwin, sí, señor. el problema que tenemos es que ha habido la conexión muy complicada. Entonces ya logró ubicar el video de Héctor. Yo creo que hagámoslo de una vez, matemos dos pájaros de un tiro y ya seguimos dialogando, ¿le parece? Dale. Héctor, en sus manos. Entonces vamos con Sanedrín. Sí. Ay, no pensé. El drama del Sanedrín se presentó por primera vez en 1931, siendo párroco Ignacio Yepes. Por lo que he escuchado, lo que escuché de la época, duró escasos 30 minutos. Carecía de muchos actores: Anás, Caifás, Pilatos, Cornelio y Claudia, Herodes, y esos fueron los actores. A mediados del año 45, Maximiliano Londoño, basado en la obra Jesucristo de un sacerdote budista español llamado Eugenio Pallés, que él también se pegó de otro libro, que es El Mártir del Gólgota, de un escritor español, Enrique Pérez Escrig. Ahí ya aparecieron otros personajes, como decir Elquías, Nicodemo y Arimatea,
La historia nos dice que las primeras Claudias fueron dos señoras de acá de Remedios, Josefita Rivera y Ubaldina Galeano, y un doctor Robledo, supuestamente primo o hermano del poeta de la raza de Jorge Robledo Ortiz, fue el primer Pilatos que tuvo el drama del Sanedrín. En 1965 no se presentó por un problema que hubo entre la administración municipal de la época con los sacerdotes de la época, Hernán y Ovidio Castro. Cerraron el templo, Domingo de Ramos ya estaba cerrado y volvieron en la semana de Pascua, no hubo Semana Santa. En 1967 se presentó por primera vez el Via Crucis en vivo. Se recuerda a Marco Aníbal León, que fue el primero que lo representó. Se recuerda a un muchacho, Rodrigo Monsalve, que fue el primer San Juan. Y las vírgenes y la Verónica y la Magdalena, recuerdo estas señoras, Rosalba Castaño, Rosalba Calderón, que en un tiempo el drama vivía prácticamente de lo que la parroquia colaborara para el drama. Las personas que tenían buena voluntad, hacíamos rifas, hacíamos retenes. El drama se sostuvo por todo ese tiempo hasta que apareció Héctor Ovidio, y él también, basado por ahí en sus estudios y en otros libros que él también leyó, le agregó otros personajes y el drama ya se extendió lo suficientemente para lo que es hoy en día. Hablar del Sanedrín es hablar de toda la historia de Remedios, porque el que no haya estado en el Sanedrín no es remediano. Todos los remedianos de una u otra forma aman, quieren, ven las actuaciones de inicio a final. El Sanedrín se inicia en el año 1931 con 2 páginas donde estaba la sentencia. Más luego, en el año 33, se inicia el Sanedrín entonces con una cena. Esa cena duró como que muy poco tiempo y luego desaparece. Nunca se supo por qué o cómo. El caso es que se desapareció. Aprendí a conocerlo desde muy niño, pero en el momento en que ya me interesé en propiedad, cuando lo dirigía el señor Maximiliano. Este señor, él dice que escribió, pero más bien recopiló, trajo a escenificación todos esos apuntes o apartes que fue formando como el libreto. Más luego, yo ya interesado en el tema, desde mi época de seminario, empecé a buscar hasta que encontré en latín la obra del sacerdote español que se llamaba Jesucristo. Empecé a traducir de un librito que se llama El Epítome, que es como un diccionario, y me daba de cuenta que era exactamente el libreto que llevamos en Remedios, y me di cuenta entonces que sí transcribió. Luego, por allá en el año 1987, la señora Esther Martínez la nombraron como, o la delegaron para que hiciera el Sanedrín. Me pidió el favor, ya que me encontraba acá en el municipio, entonces por primera vez estuve en el Sanedrín. El Sanedrín era en unas condiciones muy paupérrimas, para decirle que la gente se vestía con tiras, unos trapitos, porque era lo que alcanzaba. El Sanedrín toda la vida hemos visto que era como de limosna. Se luchó, se hizo para que se diera un presupuesto. Yo presenté ante el Consejo Municipal la importancia de lo que era el Sanedrín y que debería de nombrarse como patrimonio cultural. Ya al 88 ya no estaba, ni 87. Volví nuevamente al seminario y me interesé tanto que me leí esa parte pues, de Eugenio Pallés, me leí los 4 evangelios por dos veces. Y empecé una redacción, también leímos El caballo de Troya, una investigación de la NASA sobre recopilar las voces de la época de Jesús. Entonces de ahí empecé yo a leer y empezar a crear para hacer un Sanedrín. Hicimos muchos personajes nuevos. El drama era de una contextura de 36 páginas. Y yo las multipliqué a 94. Recuerdo que nuestro alcalde en el 90 también nos hizo Caifás. Después por allá como en el 94 y otros años más.
El Sanedrín significa casi todo para los remedianos. Por eso siempre he insistido que lo deben de nombrar como un patrimonio cultural de nuestro municipio. Estamos un poco quedados en eso. Un trabajito que le corresponde a los concejales. Ojalá que en la actualidad lo vayan logrando. Yo terminé en el año 2017. Le hice entrega a Luis Alberto Montoya, que es el actual director. Esperamos que en manos de él esto continúe mucho. Lo veo muy positivo porque viene haciéndolo muy bien. Este año tengo entendido que estaba con el mejor entusiasmo y con las mejores ganas. Nuestro Sanedrín ha llegado a muchas partes y con los videos y con las cosas, el Sanedrín se ha convertido famoso, el cual debemos de continuar, no dejarlo acabar. Las nuevas generaciones en sus manos queda para que esto avance y vaya mucho más allá a representarnos como un Remedios histórico, bonito, año tras año en la representación del drama El Sanedrín. Y ojalá que día a día en manos de Luis Alberto esto siga progresando. Todos nosotros vamos a recordar el hecho histórico y la fiesta más grande que tiene el municipio de Remedios, que es la Semana Santa, el Sanedrín en vivo, y como todo el mundo nos conocen como Remedios, la Jerusalén del Nordeste. Vine a dirigir en el año 2018 y desde ese año retomé algo que se había desaparecido, que era la Semana Santica, que hace 6 años pues no se participaba, y el padre, que en paz descanse, Raúl, era el que la estaba dirigiendo. Yo retomé porque todos esos niños es el futuro del Sanedrín para cuando ya estén grandes y para un futuro. En la actualidad, la Semana Santica son aproximadamente 60 niños participando. En el grupo del Sanedrín Los Mayores son 90 personas que están participando en diferentes roles, personajes, colaboradores, maquilladoras. En totalidad somos 170 personas que estamos participando en todo este tema de la Semana Santa. La preparación empiezo yo desde mitad de enero a organizar guiones, a organizar reparto, y los ensayos empezamos desde principios de febrero. Prácticamente son de 2 a 3 meses de preparación, con muchos ensayos extensivos y recalcando y retomando toda esa parte actoral para que ellos ejecuten bien en sus acciones. Y lastimosamente, por todo este tema del COVID-19, no se pudo realizar. Fue muy duro, ya habían muchos elementos comprados, las señoras ya estaban haciendo todo su tema de confección, entonces eso fue un golpe, pues la verdad, muy duro, pero bueno, siempre mirando para el frente, con mucho positivismo a sacar, primero que todo, a salir todos de esta pandemia. El tema de la cruz es en un árbol que se llama balso, siempre nos lo han regalado, nos lo han donado, se manda a cortar, se le quita toda la corteza, se tiene que dejar secar por mucho tiempo. Eso no es solamente venir, cortemos la cruz y está lista, no, porque el balso pesa demasiado y hay que dejar secar parado a la sombra y sacar un poco al sol para que pueda botar toda esa humedad y pueda quedar lo más vasto que pueda para que el actor soporte con la cruz. Bueno, este proceso de la cruz depende del árbol vasto, si es de monte o está en manga, puede durar de 1 año a 2 años. Bueno, a toda mi gente, a mi municipio de Remedios, que los llevo siempre en el alma, invitamos a que nunca abandonemos esta tradición tan hermosa. Hola. Ahora sí démosle paso a Edwin Marín.
Edwin, adelante, el chat es tuyo, Edwin. Bueno, cuénteme. Pues contento de estar aquí con ustedes nuevamente, Vigías de Patrimonio, hoy en este capítulo tan especial que es Remedios, la Jerusalén del Nordeste antioqueño. Y bueno, decirles que Remedios tiene muchas historias, desde su fundación en el año de 1560 por el capitán Francisco de Ospina. Son muchas las historias y en eso estamos trabajando hoy en día. Decir pues a los remedianos y a todos los antioqueños que la historia de Remedios es una historia tan interesante como la que tiene la ciudad de Santa Fe de Antioquia. O sea, si la ciudad de Santa Fe de Antioquia fue tan importante para el occidente antioqueño y para el centro, es decir, para los municipios de Buriticá, Ulaya, Sabana Larga, Giraldo, Sopetrans, la ciudad de Remedios hoy en día, en la antigüedad, jugó un papel muy importante para lo que tiene que ver con la zona oriental de Antioquia, que es Marinilla, Río Negro, Cocorná, San Luis, San Francisco, Granada, San Luis, San Carlos, y bueno, y decirles que hay una historia muy, muy hermosa, muy grande, que todavía se está estudiando en los archivos históricos de Colombia, principalmente en el General de la Nación, en el Archivo Histórico de Antioquia, y que es mucha la documentación que hay. O sea, que la historia de Remedios es una historia que apenas se está naciendo, apenas se está dando a conocer a los antioqueños, y que esperamos muy pronto tener. Ya tenemos un libro, un primer libro, pero deseamos tener otros libros que nos hablen de ese Remedios también del Nordeste, de su minería, de sus encomiendas, de cómo se vivió la esclavitud, cómo fueron los antiguos habitantes ocupando estas tierras del Nordeste antioqueño, tan importantes hoy para el departamento de Antioquia, por su minería, por su misma gente, por su misma composición, digamos, de mestizaje. Entonces, yo pienso que vamos bien, vamos bien. Si ustedes necesitan hacerme alguna pregunta, bien pueda, me la pueden hacer, y si está dentro de mis cabales, se la respondo. Es una tierra fascinante, es una tierra muy fascinante, y pienso que nosotros los historiadores tenemos una deuda muy grande con Remedios, por eso mismo, porque no la hemos visualizado en los antioqueños. Ahora se ha visualizado por el tema y por esta puesta en escena que es el Sanedrín, que para mí es algo pues espectacular. Deberían de pegarse en la ida por Remedios y vivir una Semana Santa. Es muy interesante y muy bonita esta puesta en escena del Sanedrín, porque es actuada. Casi siempre uno de los municipios donde uno va, las Semana Santa son, digamos, se da mucho en homilías, pero en la parte de lo que es la dramatización vemos muy poco, y realmente felicitar a estos muchachos, a estos actores, a estas personas que conforman pues la escena, la escenografía del Sanedrín de Remedios, por esa puesta en escena al aire libre. Es un ejemplo de superación, es un ejemplo para los demás municipios, y cómo resaltar pues digamos la idiosincrasia de nosotros los antioqueños, la mayoría que somos pues católicos, cómo vimos la religiosidad. Es algo pues muy, muy bonito, y queda uno maravillado y fascinado pues en verdad de asistir a una Semana Santa en Remedios. Ya ustedes me dirán, ¿quieren conocer un poco más de la historia de Remedios? Edwin, claro, eso que se habla tanto de el pueblo que camina. Cuéntenos bien cómo es. Sí, el pueblo que camina
no es algo que haya una idea, que haya surgido un concepto, que haya surgido de la noche a la mañana, no. Es porque realmente este Remedios empezó a caminar en el año de 1560, cuando se fundó en las inmediaciones de Río Claro la primera ciudad de Remedios que estuvo aquí en el oriente de Antioquia. Después tuvo unos traslados en 1561, en 1562, llega, por ejemplo, a San Carlos, Antioquia, la ciudad de Remedios, y dura un tiempo, unos pocos años, y luego se va caminando y se va trasladando, y digámoslo, en busca también de esos minerales de oro y también en busca de esos indígenas que puedan hacer posible la vida en una ciudad española, porque una ciudad española sin indígenas no era, no era promisoria, pues no se podía vivir. Los indígenas eran lo que le daban pues parte de esta dinámica sociocultural a las ciudades españolas. O sea, una ciudad española sin indígenas no era una ciudad digamos, en el siglo XVI, en el año de 1560, por ejemplo, o 1562. Entonces, vemos cómo Remedios empezó pues aquí en el oriente y cómo a finales del siglo XVI se calcula que más o menos hacia el año de 1590 ocupa el lugar de hoy, Remedios actual, porque ya aparece una visita de Gómez de Mena, que viene de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, a decir, bueno, cómo se componía la ciudad de Remedios, quiénes las habitaban, si realmente estaba funcionando, si estaban produciendo en buenas cantidades el maíz, la yuca, si la gente trabajaba la minería, cómo, si estaba produciendo, pues, cómo era la vida pues cotidiana en este Remedios hoy en día, a finales del siglo XVI. Entonces vemos pues cómo empezó a caminar y empezó desde San Carlos, digamos, pasó a la otra banda del río, pasó el río Nare, pasó el río Nus, y del río Nus se empezó a extender hacia las márgenes digamos, de Yolombó, Yalí, Begachí, hasta llegar al Remedios actual, ¿cierto? Digamos que una especie, como yo decía, una especie de abanico en busca de esos minerales de oro. Y se dieron cuenta, pues, los españoles, principalmente los hijos de los españoles, los Toros, los Zapatas, los Ospinas, entre otros, se dieron cuenta que esta zona era muy rica en minerales de oro y cómo a través de esos repartimientos que estaban conformados por indígenas y españoles, empezaron a surcar todo este territorio en una forma de abanico y empezaron a ocupar los espacios en busca pues de esos minerales de oro, y cómo Remedios fue una de las ciudades, o lo que conformaba la jurisdicción de Remedios, fue una de las ciudades más ricas y prósperas a finales del siglo y principios a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII para todos los antioqueños. Empezó a ser un referente. Hasta allí también los antiguos conquistadores con sus cuadrillas de esclavos las encaminan también para explotar los minerales de oro. Y bueno, la ciudad, digamos, era abastecida principalmente con la carne que venía del Valle de la Aburrá, y también de las sabanas de Aburrá, por decir hoy Río Negro, Marinilla y Guarne, que también habían hatos de ganado que se trasladaban desde estos sitios alejados hasta la ciudad de Remedios hoy actual. Entonces es una historia, pues, como les digo, una historia por configurarse desde estos primeros documentos históricos que nos hablan de las encomiendas, el papel jugado, pues, digamos, en la vida cotidiana de Remedios, cómo se empezó a configurar, a construir, cómo fueron sus primeras casas, cuáles fueron sus primeros, digamos, dificultades, sus avances, retrocesos. Entonces, todo esto hoy en día sigue como tema de estudio para los historiadores. O sea, yo digo que la Remedios hoy actual es una puesta en escena para los historiadores.
bueno, cada uno desde su perspectiva pues histórica da a conocer su versión pues de la historia, de lo que realmente pasó en esta parte del nordeste antioqueño, y los documentos históricos y los hallazgos arqueológicos juegan un papel preponderante a la hora de escribir ya acerca de la historia de Remedios o de sus jurisdicciones, como Yolobó, Yalí o Vegachí. Digamos que yo me llevé una gran impresión cuando estuve en Remedios, y una de ellas fue cuando visité una vitrina arqueológica que hay en un colegio en la Casa de la Cultura, no recuerdo muy bien, y cómo allí encontramos botijas de vino y botijas de aceite, es decir, objetos materiales de la colonia temprana en Antioquia, en Remedios, es decir, que efectivamente, como nos dicen los documentos, que a finales del siglo XVI, los documentos, y ahora con estos restos arqueológicos, nos hablan que Remedios efectivamente fue ocupado por españoles hacia finales, este Remedios actual, por españoles a principios y a finales del siglo, pues, finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, por estas botijas pues que nos encontramos alrededor de 4 cabezas de botija muy escasas en la historia de Antioquia, pero que nos marcan una zona de dispersión de cómo fue la colonización española en el nordeste de Antioquia. Otro dato muy interesante que encontré es que las comunidades pues, del oriente antioqueño fueron ocupados, fueron llevadas hacia el nordeste, digamos en un desplazamiento forzoso. Estamos hablando de las provincias de los Punchináes, de los Hortanáes, de los Amanáes, Cocosnáes, Mocunáes, Guarramanáes, cómo fueron llevados hasta el Remedios del nordeste y cómo podemos visualizar eso en los documentos históricos, pero también en las evidencias arqueológicas que encontré en la vitrina, como por ejemplo un rodillo, una pintadera que es muy parecida a las pintaderas que tenemos aquí en el oriente de Antioquia, que son principalmente una alfarería que está entre el siglo XII y el siglo XVI, que da contacto con los españoles. Y son unos rodillos, unas pintaderas con que los indígenas se pintaban los cuerpos, y como vemos, posiblemente algunos de estos instrumentos fueron transportados del oriente de Antioquia por algunos indígenas hacia el nordeste. Y no solamente eso, también encontramos unos hallazgos arqueológicos como es del complejo El Oro, una cerámica que es muy propia de acá del oriente de Antioquia, pero que también la encontramos en el nordeste antioqueño, en Remedios actual, que es, por ejemplo, las vasijas del complejo El Oro, que son unas vasijas que son algunas en incisiones, algunas pintadas con engobe, con pinturas blancas, con ciertas características en formas de espirales y muy interesantes, y otro tipo de materiales. Entonces, lo que nos está hablando es que las comunidades precolombinas, en la época precolombina, los indígenas, tenían una relación muy estrecha con comunidades del nordeste antioqueño, del Remedios hoy actual hoy en día. Y bueno, eso es lo que encontramos en las evidencias arqueológicas, pero también le seguimos los rastros a las evidencias arqueológicas de impacto de las megaconstrucciones pues, que se están llevando ahora en el nordeste antioqueño, como una vía al parecer 4G que se está haciendo. Entonces también existen unos hallazgos arqueológicos. Ya hablé con unos arqueólogos, van a pasar algunos datos para, digamos, empezar a hablar sobre las comunidades precolombinas y sobre Remedios de la conquista española y Remedios de la colonia. Entonces yo pienso que es un trabajo que tenemos los historiadores, que es mucha tela por cortar, pero claro, cada uno desde su versión, desde su experiencia, pues digamos, como investigador en este tema. Yo qué digo, yo realmente me vine muy contento, yo no conocía el nordeste antioqueño, me vine muy contento porque aquí me están dando unas felicitaciones, muchas gracias compañeros, pero no, yo pienso que esta es una de las labores de los historiadores, es el compromiso. Cuando uno es historiador por compromiso, o sea, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, del alma mater, pienso que uno tiene que retribuirle algo a la historia, a estos pueblos, agradecer a esos profesores que nos enseñaron y que nos dejaron una semilla para seguir, que muchos de ellos ya no están hoy en día, que ya pasaron a la otra vida,
pero que dejaron esa semilla en nosotros, y pienso que la mejor retribución es dejar estas semillitas para que los otros puedan continuar, y recordemos que un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. Es un pueblo con, digamos, con una especie de enfermedad donde todo se va olvidando, y donde todo lo que entra en la modernidad va destruyendo todo esto que llamamos cultura o que llamamos patrimonio. Entonces, de alguna manera respondemos a estos, digamos, a estas preguntas actuales, y bueno, también viajar al pasado es algo muy bacano, muy bueno, y es algo saludable. El pasado está bien, ya pasó, otros dirán que no sirve el pasado para nada, pero si no aprendemos del pasado, entonces vamos a seguir con muchos errores en el presente. Entonces, pienso que el estudio del pasado nos ayuda a reconocernos, a afianzarnos más en el territorio, a protegerlo, a valorar esas riquezas patrimoniales que tenemos. Hoy en día Cocorná, un ejemplo, ¿por qué protege sus aguas? ¿Por qué está defendiendo tanto sus aguas, su paisaje cultural, su paisaje, digamos, natural? Porque reconoce su historia. Hoy en día ya saben que existieron unos cocosnades habitando el territorio, que lo valoraron y que lo protegieron. Entonces ese es el legado que nos dejan las culturas antiguas. Y qué bonito uno poder decir en el nordeste antioqueño, hombre, tanto los indígenas como, por ejemplo, el último documento que estoy leyendo, que me está hablando de los indígenas de Remedios actual, de los no tamíes, pero sí atamares, pispinaes, o los indígenas de Ponte, cómo empezaron a valorar estos territorios en una época pues pasada, que no todo fue, digamos, deterioro ambiental, extracción de riqueza, no, sino que fue una protección en cuanto al territorio, que es una parte que hay que empezar a despertar. Por ejemplo, yo digo que los remedianos en toda esta parte del nordeste, porque sí, algo que se ve y algo que descubrí en este viaje corto que hice a Remedios, fue mucho deterioro ambiental en partes boscosas. Están, por ejemplo, reemplazando la riqueza de su flora natural, autóctona, por otras especies que no tienen y que no se acomodan realmente al territorio, digamos, en tanto a la flora, ¿cierto? Y esto causó un desplazamiento de fauna silvestre hacia otros sitios, y entonces nos vamos quedando, por ejemplo, en un lugar semiárido. Pero bueno, esto todavía se puede detener, todavía se puede remediar, y apostarle a un patrimonio cultural de los pueblos, patrimonio de la flora, de la fauna, patrimonio de sus paisajes, y este es el quehacer de nosotros aquí en la red de Vigías de Patrimonio. Edwin. Yo se me dirá, yo, Jairo. Bueno, me disculpa, y enseguida tiene la palabra Gilmar. Simplemente en lo que nos ha dicho, y lo está hablando ahorita también doña Elsie, finalmente el pueblo de Remedios no se mueve, el que se mueve es el nombre, ¿cierto? O sea, es el nombre de Nuestra Señora de Remedios que llega, porque mucha gente dirá, si es el pueblo que camina, se los imaginan a todos como los indígenas, como hacían antes, que se venían con sus techos y volvían a crear otro pueblito en otra parte. Es que es bueno aclarar eso. ¿Es el pueblo que camina o es el nombre el que camina? Bueno, digamos que eso es dependiendo de la perspectiva de cómo quiera mirarlo. Si es el Remedios histórico, el Remedios de la conquista española, o el Remedios que caminó y que se asentó hoy en día donde está, ¿cierto? Si es el Remedios que camina, como lo dice de pronto una escritora, el Remedios, el pueblo que camina, es porque, digamos, encontramos mucha pujanza de su gente, de su cultura. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Sanedrín, es un pueblo que está caminando, lo vemos desde esta perspectiva, es un pueblo que está caminando hoy en día porque se está mostrando a los antioqueños a través de esta puesta en escena de estas dramatizaciones. Pero si es de la parte histórica, sí, decimos que es el Remedios que caminó. Bueno, aunque también no sabemos si Remedios, que está hoy en día en su parte,
algún día no muy remoto, como todos nuestros pueblos, pueda caminar un poco más hacia allá. Eso no lo sabemos, ¿cierto? Y hacia eso pues no podemos como decir algo con certeza. Disculpa, yo meto la cucharada, John Jairo, pues me referiste. La idea es que en los textos que Edwin nos comparte, nos habla de un desplazamiento forzoso. Y de pronto cuando hablamos de los desplazamientos y casi que pues de ese secuestro de nuestros grupos o pueblos nativos hacia otros lugares, estamos hablando de pueblos que caminan forzosamente, obligadamente, como queramos llamarlo, pero no en vano nos hablan de un pueblo nómada, de un pueblo que camina. Bueno, y aprovecho en este minuto para agradecerle a Edwin y también hacerle una pregunta. Gilmar nos hablaba de Mariquita, de Victoria, ahora de cuando Remedios pertenecía, estas poblaciones o grupos pertenecían a Remedios más bien, inclusive Marinilla. Edwin, ¿por qué no nos ubicas un poquito en esta parte? Y de hecho también con lo de las minas, no solo de oro, sino los ojos de sal que se encontraban en este recorrido de abajo hacia arriba. Bueno, de pronto me recordó la segunda, vea. Sí, o sea, el Remedios, digamos que Remedios dependió de Mariquita y Mariquita dependió de Ibagué. Pues la parte, esto es digamos, si nos situamos hoy en día hacia la parte sur. Entonces los conquistadores que vinieron fueron realmente de Ibagué, como los que conquistaron el oriente principalmente fue el conquistador, los principales. En el año 1551 se metió aquí el conquistador Núñez Pedroso, y él lo que hizo fue exterminar comunidades indígenas, incendiar pueblos y sacar libras de oro para la corona española. Bueno, es un historial que narra muy bien el cronista Fray Pedro Aguado y Fray Pedro Simón en sus recopilaciones pues historiales. Desde él realmente se va del oriente de Antioquia porque se encuentra con un altercado, con un conquistador que se encuentra. Él funda aquí en el oriente de Antioquia, entre el oriente y el Valle de la Burrada, en lo que es el macizo central antioqueño, funda a San Sebastián. Pero lo funda con una intención estratégica para defenderse, porque a la distancia del Valle de la Burrada ve al capitán Cepeda. Entonces él dice, ve, ¿qué estarán haciendo allá pues estos otros españoles? Vienen, mejor dicho, conquistando y recogiendo indígenas. Entonces realmente Pedroso va y se encuentra con Cepeda bajando las sabanas de Aburrá, en lo que tiene que ver en el Valle de Aburrá, y Cepeda lo captura y le hace la vida imposible a Pedroso, y Pedroso pues un tiempo por ruego de los curas, de los curas que estaban ahí acompañando a Cepeda, lo sueltan y lo dejan salir para que él se vaya nuevamente, y él va a la Real Audiencia, pide nuevamente otra expedición, va y se queja de lo que le aconteció con Cepeda, y vuelve otra vez, pero ya no se extiende ya hasta el oriente de Antioquia, pues ya su dispersión es mucho más menor. Hacia 1557 nombra la Real Audiencia de Santa Fe del Nuevo Reino a Asensio Salinas de Loyola. Él funda la ciudad de Victoria en 1557 por los lados de Norcasia. En Norcasia están los restos de la ciudad, ya inventariado por arqueólogos profesionales, y desde allí empieza la expedición a la conquista del oriente de Antioquia. Él realmente llega hasta el Punchiná más o menos, pero de una forma muy tímida, es decir, al municipio de San Carlos hoy en día. Después de 1557 le dice Asensio Salinas y algunos de los vecinos de la ciudad de Victoria, le dice al capitán Francisco Ospina, hermano, váyanse más hacia el oriente lejano antioqueño, y él se va, pero sin permiso de la Real Audiencia, funda la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios en 1560. En 1560 llega especialmente al repartimiento de Luis Trejo, a un cuñado del capitán Salcedo.
Entonces le dice, está ya un tiempo y luego se extiende hasta Río Claro y dice, aquí vamos con nuestros toldos, porque ellos andaban con toldos, vamos a fundar Nuestra Señora de los Remedios en 1560, diría que, no sé, a mitad de año más o menos, después de explorar el territorio más o menos 6 meses, y se va a Río Claro, y de allí trasladan la ciudad de Remedios hacia la zona de Samaná. Sí, van hacia Samaná, de Samaná encuentran los minerales de oro muy ricos, unos minerales de oro por los lados de San Luis, y luego se van que son de Santa Rita y San Paulo, especialmente que ya hace parte del repartimiento de Francisco de Ospina, del conquistador fundador, y ya después como empiezan a escasear los minerales de aquí, pero que va a durar hasta 1580 más o menos. Se van a extender hasta 1561, 1562 hasta el Valle de los Punchinaes. Pero en los valles del Punchiná, él no se atreve a bajar al Valle de Punchiná en San Carlos hoy en día desde un alto, porque le da miedo, porque los indígenas lo estaban atacando muy ferozmente. Entonces cuando llega el capitán Salcedo en 1562 y le dice, no, bajemos al valle y vamos a refundar nuevamente a la Señora de Nuestros Remedios en el Valle de los Punchinaes, en San Carlos hoy en día. Ahí permanece un buen tiempo. Datos históricos duran alrededor de 1500, yo le calculo 1567 en el Valle de los Punchinaes, y allí se pierde toda documentación histórica donde se funda donde se refunda la ciudad de Remedios. Todo da a pensar en que ya hace parte, porque ya los españoles para 1564 estaban construyendo unos puentes sobre el río Nus para este tiempo, o sea, un tiempo muy temprano. Es decir, que ya han pasado la otra banda con los repartimientos indígenas, con lo que dije ahora, ya han pasado el río Nus, el río Nare y el río Nus, y ya están poblando ya la ciudad del Nordeste. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si la ciudad de Remedios de hoy en día fue a finales del siglo en 1590, o si ya desde 1575 ya los españoles estaban en el Remedios hoy en día. Esa documentación no se ha encontrado, y puntos exactos, como nos narra el cronista Fray Pedro Simón, es unos datos para desconfiar, no son confiables estos datos, da una aproximación como los mismos datos que da Fray Pedro Aguado en cómo se fundó la ciudad de Remedios, porque los documentos oficiales de la época, los oficiales hablan de tomos de encomiendas, caciques e indios, tomos de curas, fundaciones, nos dicen otras versiones, ¿sí? Que es la versión que yo estoy contando aquí. Entonces, esa parte pues no está muy clara, y es una parte que nosotros los historiadores debemos de desentrañar, que es algo muy interesante, pero sabemos cómo se han vivido esas cotidianidades desde 1560 hasta principios del siglo XVI y mucho más allá de sus dominios. Entonces, en esto es lo que estamos trabajando. En el caso mío estoy trabajando en esas historias de la vida cotidiana, no tanto en el periodo de la fundación de la ciudad. Si llego a encontrar esos datos muy buenos, pero a mí lo que me interesa es cómo se vivía la cotidianidad de finales del siglo XVI en las ciudades de Remedios y a principios del siglo XVII. Esta es la parte pues que me interesa. Edwin, me disculpa, tenemos ya 15 minutos. Don Pedro tiene la palabra hace rato, y Gilmar. Don Pedro. Pero faltó la segunda pregunta que me recordara. Siga, Edwin. La segunda pregunta que no recuerdo, Elsie, ¿cómo fue la segunda? Don Álvaro. Edwin, te estaba haciendo como la referencia de también los ojos de sal que bien. Encontraron en... Ya. Los ojos de sales eran muy indispensables para seguir con la conquista española y con la marcha. O sea, era tan importante los ojos de sales como la minería, digamos, de oro. Porque si los minerales de oro no se podía sustentar, digamos, la ciudad, las comidas iban a ser insípidas, ¿cierto? En los documentos que estamos encontrando, estamos hablando de un comercio de sal muy importante de la ciudad del Nordeste antioqueño. Entonces, los minerales de sal eran importantes porque abastecían el ganado, o sea, le daban vida al ganado a que estos emporios de Athos crecieran y no se estancaran, porque no darle sal
digamos, a una vaca o a un toro, pues, íbamos a tener unos animales muy, digamos, muy flacos, por ejemplo, ¿cierto? Como dicen por ahí. Entonces eran muy importantes y claro, eran tan importantes los obras de sal como la minería y en las fundaciones de las ciudades españolas. Ahí como para no extenderme, si yo sé que no respondí muy bien, Tranquilo. pero más o Así menos. está muy bien, muchas gracias. La idea era contar que en el comercio se basaba en el oro y en la sal por los caminos de islitas. Doña Elsie, bueno, demos la palabra a don Pedro, que hace rato tiene levantada la mano, y luego a Gilmar. Jóvenes, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, don Pedro. Bueno, listo, mira, gracias por darme la palabra, Edwin, gracias por tu charla. Yo les quería comentar algo, hombre, que es que yo días anteriores, por medio de Juan Pablo, les pasé un documento. Ese documento habla sobre la historia de Oriente y en él yo puntualizo aspectos muy importantes sobre remedios. Inclusive resalto aquello de las hipótesis que dicen los cronistas sobre los diferentes lugares hipotéticos donde estuvo emplazada la ciudad, y que en ese momento no fue ciudad. Acordémonos que Remedio se le dio la categoría de ciudad muchos años después y que su fundación, como dicen los cronistas, fue en 1560. No, Remedios actual, el emplazamiento actual de Remedios no fue en 1560, eso es más o menos como en 1591, 1592, que quedó en el lugar donde está, ¿no es cierto? Que eso queda para la historia, el hecho de este recorrido, como dice Edwin. De todas maneras, qué interesante, qué bueno que de pronto se le echara una ojeada a ese documento. Yo le pido el favor a John Jairo, a Juan Pablo, sí, yo compartí el documento, son más o menos 82 páginas que habla precisamente en la historia de Oriente. Y recordarles que sí, como efectivamente Núñez Pedroso fue el primero que entró por esta tierra, por estos lugares, y también de que ese proceso fundacional hispánico de Antioquia, a diferencia de Jorge Robledo y Belalcázar, que entraron por el sur, viene precisamente del oriente, y no era de la provincia en aquel tiempo de Popayán, sino de Cundinamarca, ya estaba la provincia de Cundinamarca y viene de la ciudad de Mariquita, por ejemplo. Qué bueno más adelante mirar, a ver, poder asistir, poder ir e indagar, a ver qué tipos de documentos pueden haber en Mariquita, o si no, en la ciudad del Archivo Histórico de Ibagué, porque por mucho tiempo estuvo estas ciudades, estos lugares dependiendo de la gobernación de Mariquita. También quería comentarles que hay un personaje muy importante que le da una pequeña descripción de la ciudad de Remedios, que fue por ahí Pedro Simón. En el documento que te digo, ahí está. Pasa que veo que de pronto no lo retomaron, ¿no es cierto? Bueno, y otro aspecto que le quiero decir es que yo me he acercado algo a la ciudad de Remedios porque es el tema de mi interés, en el sentido del aspecto fundacional de las principales fundaciones hispánicas en la región de Antioquia. Y tengo localizado, de pronto más adelante miraremos a ver cómo hago un documento, lo hago llegar sobre los diferentes lugares hipotéticos donde estuvo fundada la ciudad, inclusive retomando un autor de mucha importancia para los remedianos, que es Eduardo Zuleta. Entonces eso es algo que yo le quería comentar y me parece que esta charla daría para otro, porque de todas maneras no hemos entrado como en el tema central y hay mucho por discutir. Listo, gracias, era eso. Gilmar, tiene la palabra. Ah, no, sí. Gilmar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Edwin, por
interesante. Quiero decirles, compañeros, que hacia el año 2000 yo inicié una investigación acerca de los Mucha experiencia, Gilmar. Pero no sé qué pasa, es el internet, pero sí No me escuchan algo. Gilmar, no se le escucha, tiene interferencia. Sí escuchan. Sí.